primera oportunidad estamos con el señor Jefferson Velasco, candidato a la alcaldía por Renovación Popular. ¿Qué tal, Jefferson? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ti por darnos la confianza, ¿no? ¿Qué tal, Jefferson? La gente de Mi Rico Habitante quisiera conocerte un poco más, un poco de tu experiencia. Eres joven. Gracias en principio por la invitación que me hacen, gracias a los vecinos que me permiten a través de este medio pues conocer, ¿no? Que tenemos alternativas más allá de los que siempre postulan y vienen cada 4 años, ¿no? Con las promesas de siempre, pero también con los resultados de siempre. Entonces, si queremos, como yo digo, ¿no? Tener un resultado diferente, pues tenemos que empezar a pensar y a votar diferente. Así que acá ya no a responder lo que amerite y bueno, que los vecinos puedan conocernos un poco, ¿no? Ok, cuéntanos un poco de tu profile personal. Bueno, yo en principio vivo en Huaycán, ¿no? Llegué más o menos en el año 85 cuando se formó el proyecto. Mi papá escapó un poco del terrorismo de Ayacucho, mi mamá vino acá por un tema de salud de mis abuelos y bueno, nos quedamos finalmente acá viviendo en Ate, en Huaycán específicamente. Perdón, tú eres de Ayacucho. Yo nací acá. Ya, tú naciste aquí. No, pero mis padres son de, de provincia, ¿no? Ya. Entonces en ese tiempo pues obviamente se juntaron ellos muy jóvenes, mi madre de 15 años me tuvo, ¿no? Entonces muy chiquilla ella, y lo primero que uno piensa pues casado casa quiere, y no había, siendo tan jóvenes, pues los medios para poder rentar algo, entonces justo salió el proyecto especial Huaycán, recién se y se fueron con sus estelas, con sus palos ahí a buscarse la vida, ¿no? Claro. Y bueno, yo crecí en medio de, digamos, de lo difícil que era vivir en un lugar que no tenía ni agua, ni desagüe, ni luz, y encima había terrorismo, ¿no? Claro. Entonces, en medio de eso, pues, siempre tuve presente algunas cosas que no quería. Entre las cosas que yo de niño descubriera que, digamos, la violencia no era un camino pues para llegar a resolver los problemas, ¿no? Claro. El Perú ha perdido muchísimo con el terrorismo y definitivamente hay otras maneras. Y esas otras maneras fueron las que mi padre, particularmente un obrero textil, que hacía frazadas, me enseñó, ¿no? Lo que era el trabajo, ¿no? Yo sabía que trabajando podría lograr cosas. Y mi madre, que truncó sus estudios, me dijo que yo no haga lo mismo, que debía esforzarme por estudiar y eso me iba a poder abrir las puertas. Así lo hice, ¿no? Trabajé muy duro, estudié, postulé a una universidad pública como la San Marcos y me hice ingeniero geólogo. Y realmente estoy agradecido por esta carrera porque me ha permitido viajar por todo el Perú, también he estado fuera del país y he trabajado en algunos proyectos importantes, ¿no? También para la Autoridad Nacional del Agua, con proyectos que hacen ofrecimiento hídrico con el Banco Mundial. Y bueno, he estado desarrollándome profesionalmente hasta antes de estar acá en política, ¿no? Y bueno, ha sido ya 15 años de experiencia, y después de estos 15 años de experiencia entre el sector público y privado, pues ahora tenemos la oportunidad de poder representar a ATE y que los vecinos puedan saber de que hay buenos profesionales que tranquilamente pueden aportar con su conocimiento y sobre todo con la disposición de servir a su distrito, ¿no? Y es un poco lo que falta, creo, en la política. Falta gente que le ponga corazón, que le ponga realmente un genuino y sincero deseo de servicio antes que buscar llegar a la política para servirse a sí mismo. De verdad que eso está generalizado en todo el Perú y bueno, hay que cambiarlo justamente con los ciudadanos, ¿no? Con los buenos ciudadanos que ingresan a la política. Claro. Y hablando un poco de la política, ¿cómo nace en ti el bicho de la política, ¿no? ¿Cómo haces ese crossover de servir y meterte a la política? Porque ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Y tengo claro que es tu primera incursión política. Sí, es correcto. Creo que todos de alguna forma nos relacionamos con la política, vemos cómo está el contexto, pero tenemos 2 caminos para eso, ¿no? Como yo tomé en algún momento, ¿no? O, digamos, renegamos con la política, hacemos hígado, nos quejamos y no hacemos nada para resolver el problema, o necesariamente te comes el pleito y ingresas a política para procurar resolverlo, ¿no? Y esto fue finalmente lo que yo tengo ya casi 39 años, decidí hacer, ¿no? Bueno, tenía la opción justamente a través de un partido como es Renovación Popular, que es un partido social cristiano. Entonces, desde ya la doctrina del socialcristianismo pues tiene una mirada pues de valores cristianos, ¿no? Ayuda al prójimo, reducir la pobreza. Entonces, era el partido que mejor me representaba. Y viendo un poco al líder, que es Rafael López Aliaga, que declaró algo que me marcó mucho, particularmente. Él en la campaña presidencial dijo, postulo para ver un Perú potencia mundial. Cuando él dijo esa declarativa, algo hizo resonancia en mí y dije, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero un Perú potencia mundial, quiero sentirme orgulloso de mi país, que ya lo era, ¿no? Pero podríamos, con tantos recursos que tenemos, pues vivir diferente, ¿no? Tenemos recursos históricos, culturales, energéticos, mineros. Entonces, creo que el clamor de cualquier persona era pues vivir diferente, ¿no? Progresar. Entonces, es ahí donde recibo la invitación de Rafael. Había apoyado yo su campaña presidencial
y deciden pues de todos los militantes que habían pues por un poco lo que había hecho para formar el partido. En realidad el partido se formó con 5 personas, eso te cuento. Ya. Renovación Popular nace en enero del 2021 con 5 personas, y una de esas 5 personas era yo, que le dije a Rafael, no sé lo que voy a hacer, pero yo lo que quiero es eso, un Perú potencia mundial. Y pasando la voz, compartiendo la visión del partido, compartiendo nuestros ideales socialcristianos, mucha gente se sumó y formé prácticamente el partido en todo Lima Este. Formé Chacacay, Chosica, Santa Anita, Ate, y creo que fue la convicción de lo que yo creía y la visión que teníamos para el Perú, lo que me hizo participar en política, y hoy, bueno, ahora tengo la oportunidad de representar a mis vecinos justamente para la alcaldía, ¿no? Y eso es un poco cómo ingreso aquí. Claro, y hablando a grosso modo, ¿por qué tendríamos que votar por ti? Un hombre joven, ¿no? Y supongo que toda tu bancada para estas elecciones es gente joven. ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que confiar en ti, en una persona nueva en este rubro político? Bien, yo creo que la elección del vecino no debe partir necesariamente por la edad, porque hay mucha gente que puede tener mucha experiencia o por gente que también puede ser muy joven, ¿no? Entonces no pasa por eso, pasa más bien por la competencia técnica, ¿no? Yo he trabajado en las empresas más importantes de ingeniería del mundo y tengo una visión de que los resultados se deben dar justamente con visión, planificación y planes que puedan ser ejecutables, no con fantasías o promesas populistas, ¿no? Sino con algo que se pueda realizar, ¿no? Y para eso, pues justamente coincidimos con Rafael, que es una persona que todo lo que gestiona lo lleva a la excelencia. Tren que estaba quebrado, número 1 del mundo, tiene centrales hidroeléctricas, muchos proyectos que realiza, y yo comulgo con esa visión, ¿no? De hacer las cosas bien. Entonces, hoy necesitamos a alguien que resuelva problemas, no alguien que te diga los voy a resolver y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Soy una persona altamente profesional, trabajo en las empresas más importantes del mundo, con resultados aquí y en el exterior. Entonces, eso es lo primero, competencia técnica para resolver problemas. Pero lo segundo más importante, por lo cual deberían votar por mí, es porque soy una persona honesta. Soy una persona de valores, de convicciones, y básicamente mi fin es el servicio. Una cosa pequeña ahí, yo estuve un tiempo justamente, dejé todo, dejé mi carrera, mi familia, todo, y me fui como misionero a Ecuador. 2 años estuve como predicador, o sea, dije, este es el tiempo para hacer algo por la gente, lo consideré oportuno a través de Dios, ¿no? Entonces me fui como misionero a lo más recóndito del Ecuador, estuve 2 años allá, luego recé y continué mi vida, ¿no? Entonces soy una persona de convicciones, de principios, de valores, que justamente pretende volcar esto ahora a través de la política, ¿no? Entonces, para evitar que tengamos malos representantes en el sistema público, necesitamos gente que sepa hacer las cosas y que sepa resolverlas, pero también gente que lo haga por las razones correctas. Y lo que tenemos en la política, lamentablemente, es gente que no está preparada, o gente que sí está preparada, pero ya con otras intenciones, que es más servirse, ¿no? Ven la política como negocio, como una forma de enriquecerse antes que ver el bien común. Entonces, creo que esas 2 cosas son necesarias y bueno, yo las tengo, y ahora que las personas puedan conocernos, los vecinos, a través de nuestra página, nuestra fanpage, Jefferson Velasco, pueden buscarlo y van a ver muchas de las cosas que proponemos. Y nosotros tenemos una visión que es clara, ¿no? Particularmente yo deseo que ATE pueda salir del subdesarrollo en el que está. ATE tiene 200 años de formación, y cuántos quisiéramos nosotros sentirnos orgullosos de nuestro distrito, que sea al menos un poquito parecido a lo que es La Molina, San Isidro, San Borja, a pesar que esos distritos son mucho más recientes que el nuestro, ¿no? Y además, La Molina era parte de ATE en algún momento, y se separó, pero fíjate cómo están ellos, ¿no? Entonces, bueno, tienen también sus desafíos, pero bueno, nosotros somos bastante atrasados. Entonces la visión es tener un ATE verde, con muchos más parques, es un espacio bastante agradable, y todos los vecinos de ATE mereceríamos tener un espacio como este, un distrito mucho más seguro, ¿no? Y para eso hay cosas específicas que hay que hacer. En principio, ponerle más inversión a ello. Y lo otro, que es el camino de la modernidad, ¿no? Lamentablemente, las visiones cortoplacistas de ver cosas a 4 años no nos permiten avanzar más adelante, y por lo menos deberíamos hacer un plan que permita una visión de ATE del 2050. O sea, trabajar y poner las bases hoy para el crecimiento de los próximos 25 años. Y recorrer un camino, pues, de modernidad que nos permita dejar de ser llamados pobladores y empecemos a ser ciudadanos. Porque en los titulares, ¿no? Tú que estás ahora en los medios de comunicación, es bien marcado cuando sale un titular de la prensa y dice: vecinos de Miraflores reclaman X cosa. Y después una noticia de ATE: pobladores de ATE reclaman. O sea, hay una diferencia.
Entonces nosotros debemos empezar a caminar justamente un camino que nos permita justamente modernizar, elevar el nivel de la calidad de vida, y eso únicamente pasa justamente por planificación, visión y ejecución, ¿no? Que es un poco lo que nosotros proponemos como Renovación Popular. Bueno, Gerson, hablando de los cambios, ¿no? Si bien Ate es un distrito muy vasto, la página Mi Rico Vitarte, si bien es cierto, se preocupa por todo el distrito, pero tenemos como convicción ver el tema de Vitarte Pueblo, ¿no? Por la historia, por la institución. Entonces te voy a hacer una pregunta con un poco de trampa. ¿Qué sabes algo de qué es lo que sabes tú de Vitarte Pueblo, de Vitarte de antaño, o cómo comenzó, pues, ¿no? Mira, de hecho, yo tengo un aprecio muy importante por Vitarte porque es por la gente de Vitarte que se formó Huaycán en realidad. Porque bueno, de hecho Ate es un pueblo pluricultural, ¿no? Y mucha de la gente que vivía en Vitarte, los hijos de los primeros vecinos de Vitarte, fueron los que llegaron a Huaycán. Acá se hizo una reunión, una asamblea, y de San Gregorio, de Triunfo, ¿no? De la calle de Trabajo, de alrededor de Vitarte Centro, fueron a Huaycán a ocupar justamente esas tierras. Y después vinieron a otros lados, ¿no? Claro. Entonces, justamente eso es importante, ¿no? Cada pueblo debe reconocer su historia, particularmente Vitarte es un distrito pues histórico, ¿no? Acá se gestó la jornada de las 8 horas, acá tenemos la primera fábrica textil, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que poner en valor, ¿no? Porque a veces la modernidad avanza, ¿no? Que es un poco lo que deseamos, ¿no? Claro. Pero sin perder nuestra esencia cultural e histórica, porque finalmente si nosotros no reconocemos de dónde venimos, muy difícilmente sabemos a dónde vamos. Claro. O sea, hay que reconocer este sentido de identidad, ¿no? Eso es uno de los planes que tenemos justamente en el plan de gobierno, crear una ruta turística histórica para el distrito de Ate, ¿no? Que el turismo sepa de que lo que hoy por hoy tenemos como derechos laborales de esta forma se gestó acá. Claro. Hubo lucha, sangre. Acá también se gestaron las primeras universidades que hubieron, ¿no? Claro. Públicas, ¿no? Y casi nadie ya conoce. Claro, ¿no? O las autoridades no han permitido hacer crecer esta historia, ¿no? Claro, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el árbol más antiguo de la capital, ¿no? Estamos detrás de... Ahí está el árbol, Sí. este árbol que lo plantó Víctor Raúl Aya de la Torre, que tiene como casi 100 años. Entonces vemos que hay muchos elementos históricos importantes que deben preservarse, porque es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, un saludo a toda nuestra gente de Vitarte y decirles que, bueno, nosotros vamos a trabajar justamente por poner en valor estos recursos, esa historia, y que no se olvide, ¿no? No sería justo que se olvide, porque esto ha costado vidas, ¿no? Te agradezco nuevamente por tu tiempo. No, sí, gracias. Esto en realidad es una presentación de tu persona como candidato para toda la gente de Vitarte, sobre todo. Y te quiero hacer un compromiso, ¿no? Darle un tiempo a la gente para que nos genere sus preguntas, sus dudas, y comprometerte a ti a una segunda entrevista un poco más con preguntas un poco más pensantes, y que la gente de Mi Rico Vitarte las pueda generar también, ¿no? Porque de eso se trata un poco la democracia, y sobre todo para que sepan para que tengan un poco de cultura política también, ¿no? Que eso falta bastante aquí. Sí, entonces, es un tiempo en realidad no nos podemos volver a equivocar, ¿no? Particularmente siento que por equivocarnos, porque finalmente el poder está en el pueblo, está en los vecinos que eligen democráticamente a alguien, y a veces no elegimos bien, así que hoy por hoy no podemos volver a cometer errores, no podemos volver a equivocar, y debemos tener un voto responsable, y eso parte un poco por lo que tú haces, por lo cual yo te felicito la apertura democrática, ¿no? Que hay para informar al electorado, y dale, con confianza en otra oportunidad. Comprometido entonces. Claro, de todas maneras.